la inervación del miembro inferior, a mí me gusta explicarla por compartimentos. Entonces, primero tenemos los músculos de la región ilíaca, que son los músculos psoas mayor ilíaco y el psoas menor en caso de que existan. Ellos tres están inervados por un nervio propio. Entonces, eso quiere decir que el psoas mayor está inervado por el nervio del psoas mayor, el ilíaco por el nervio del ilíaco y el psoas menor por el nervio del psoas menor. La región glútea, que es la posterior, pues en esa zona, en la misma zona pero posterior, tengo ubicados los nervios, los músculos glúteos y los músculos pelvitrocanteros. A los pelvitrocanteros se le denominan así porque son músculos que se originan en la región posterior de la pelvis y se insertan en el trocánter mayor del fémur. Los glúteos, en este caso, son mayor, medio y menor. Yo incluyo acá el tensor de la fascia lata porque el tensor de la fascia lata está inervado también por uno de los glúteos, pero no hace parte del compartimento. Entonces, el glúteo mayor está inervado por el nervio glúteo inferior, mientras el glúteo medio, menor y el músculo tensor de la fascia lata son inervados por el nervio glúteo superior. Los pelvitrocanteros son un grupo de músculos pequeños que tienen como función común, casi todos con excepción del obturador externo, rotar lateralmente la articulación de la cadera o el fémur. Todos ellos por eso se le dicen que son homólogos del manguito rotador en el miembro superior. En este caso, en el orden de superior a inferior, con excepción del obturador externo, todos estos están en el mismo plano. Son piramidal, gemelo superior o gémino superior, obturador interno, gemelo inferior o gémino inferior y cuadrado femoral. Cada uno tiene la inervación de la siguiente forma: el obturador externo por un nervio propio, nervio obturador externo. El nervio del cuadrado femoral me va a inervar al cuadrado femoral y el gémino inferior. Nervio del obturador interno me inerva al obturador interno y al gémino superior. Y el nervio del piramidal me inerva al músculo piramidal. La región femoral la divido en tres compartimentos: anterior, medial y posterior. El anterior está ocupado por los músculos flexores de cadera y extensores de rodilla. El medial está ocupado por los músculos aductores y el posterior está ocupado por los músculos flexores de la rodilla, que algunos de ellos también hacen extensión de la cadera. En la región femoral también podemos identificar un músculo lateral que sería el tensor de la fascia lata, que ya describimos que está inervado por el nervio glúteo superior. Los anteriores entonces tenemos primero el iliosoas, que como habíamos dicho, pues es la unión del psoas mayor y del ilíaco, y ya habíamos dicho que son inervados por un nervio propio. Sartorio, cuádriceps femoral y pectíneo. El cuádriceps femoral es el más potente extensor de la rodilla y el pectíneo es un músculo flexor de la cadera. Todos ellos son inervados por el nervio femoral. El nervio pectíneo recibe adicionalmente inervación del nervio obturador. En el compartimento medial encuentro los músculos grácil, aductor largo, aductor mayor y aductor menor y aductor mayor. De ellos, todos son inervados por el nervio obturador. ¿Qué pasa? Que el nervio obturador tiene dos divisiones, una división anterior y una división posterior. La división anterior va a inervar a todos con excepción del aductor. La división posterior me inerva al aductor mayor. Pero el aductor mayor tiene dos porciones. Una de esas porciones es inervada por el obturador y la otra es inervada por el componente tibial del nervio isquiático. ¿Sí? En general, me gusta manejarlo como que es inervado por el obturador en términos generales. La región posterior está compuesta por tres músculos: bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. El bíceps femoral tiene dos cabezas, una cabeza larga y una cabeza corta. Todos los músculos son inervados por el componente tibial del nervio isquiático, con excepción de la cabeza corta del bíceps femoral, que es inervado por el componente fibular. Eso para la región femoral. Por otro lado, la pierna tiene tres compartimentos: un compartimento anterior, un compartimento lateral y un compartimento posterior. El compartimento anterior está inervado por el nervio fibular profundo, el compartimento lateral por el fibular superficial y el compartimento posterior por el nervio tibial. En el compartimento anterior encuentro músculos como el tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del anus y el músculo tercer fibular, que es un músculo inconstante. Bueno, es un inconstante, pero es muy común. En el compartimento lateral encuentro el fibular largo y fibular corto. Y en el compartimento posterior encuentro el tríceps sural, que está compuesto por gastrocnemio lateral y medial, músculo sóleo, músculo plantar largo, fibular posterior, tibial posterior, flexor largo de los dedos y flexor largo del anus. Todos ellos inervados por el tibial. En eso es importante hacer unas aclaraciones. Cuando se lesiona el nervio fibular profundo, el fibular profundo y el fibular superficial son ramos del fibular. Cuando se lesiona el nervio fibular profundo, que es una lesión poco común,
o cuando se lesiona el nervio fibular común, que me va a afectar entonces la distribución del fibular profundo, se va a presentar una manifestación clínica llamada pie caído, que se presenta principalmente por la falta de función del nervio tibial, del músculo tibial anterior. Sin embargo, pues están involucrados todos los dorsiflexores. El problema del pie caído es que no tengo inervación de los dorsiflexores. Y otra cosa importante acá es que si bien los músculos posteriores de la pierna se encargan de la flexión de los dedos y de la plantiflexión, uno de ellos, el trisepsural, tiene dos músculos que son los gastrocnemios medial y lateral, que también se encargan de la primera parte de la flexión de la rodilla. En ese compartimento posterior también podemos incluir al músculo el músculo popliteo. El músculo popliteo es un músculo importante en el mecanismo de desencaje de la rodilla en extensión para iniciar la flexión. En el pie podemos identificar dos compartimentos, el dorsal y el plantar. El dorso del pie es ocupado por extensor corto del hallux y extensor corto de los dedos, que están inervados por el nervio fibular profundo. En la planta a mí me gusta dividirlo más que por planos, por inervación. Entonces, yo tengo los músculos inervados por el plantar medial y los demás están inervados por el plantar lateral. El plantar medial me va a inervar al abductor del hallux, al flexor corto del hallux, al primer músculo lumbrical y al músculo flexor corto de los dedos. Todos esos son inervados por el plantar medial. Los que no reciben inervación del plantar medial van inervados por el plantar lateral, que serían los demás: abductor del quinto dedo, flexor corto del quinto dedo, aductor del hallux, lumbricales 2 al 4, cuadrado plantar y todos los interosos. Eso es en términos generales la inervación del motor del miembro inferior.